Os veciños da Fonte da Coca levan anos sufrindo as consecuencias derivadas dunha finca de gran tamaño abandonada. Un abandono que propiciou o asentamento de animais na zona. Tras denunciar en varias ocasións a existencia de ratas, finalmente, segundo o presidente da Asociación de Veciños, dende Plagal certificaron que hai unha praga de ratas. Ya nos encontramos con unha plaga de ratas impresionante. Varios vecinos pudieron capturar 2 ratas. Y ayer, concretamente, después de la denuncia por escrito y denuncia pública en los medios de comunicación, vino ayer la empresa de desratización de Plagal y nos indica que efectivamente nos han confirmado lo que nosotros ya visualizamos, que hai unha plaga de ratas tremendas aquí. Segundo indican os veciños, as ratas ademais teñen un gran tamaño, chegando incluso a trepar polas árbores e roubar froita como mazás e abelás das vivendas máis próximas. Como podes ver, estamos ao lado dun parque infantil, estamos rodeados de casas e obviamente los roedores, que son de gran tamaño, que parecen gremlins, van a buscar alimento y te van a llegar a cualquier parte de la zona del Parque de la Coca, tanto edificios, garajes como comercios. A veciñanza ten medo de atoparse con estes roedores. Estamos notando que la gente, en vez de disfrutar del parque que tenemos, está vigilando si viene una rata. Hay muchos vecinos que van a buscar el agua, la manantial de la Fuente de la Coca, y están preocupados porque las ratas te pueden acechar. Hay gente que viene con sus mascotas y las ratas atacan a las mascotas. Es una preocupación. Y aparte es un animal, los roedores, que traen un montón de enfermedades. Tú imagínate que te trae un poco de piojos, pues se te va al cuero cabelludo y te puede contagiar alguna enfermedad. O lo que puede ser peor, que te muerda un niño. Tenemos aquí un parque infantil. Dado que descoñecen quen é o propietario da finca, dende a Asociación de Veciños piden ao Concello de Vilagarcía que actúe. Y el propietario tiene que limpiarla. Y si no, la autoridad competente tendrá que mandarle un escrito para que la limpie, o serán por los propios medios del ayuntamiento que lo limpien y le pase factura al propietario y poder eliminar las plagas de ratas que hay. O medo polas ratas non é único ao que temen os veciños por culpa do mal estado desta finca. Tamén denuncian que durante o verán pode incendiarse e causar graves consecuencias para toda a veciñanza da zona.